ambientales y los de costos porque tienen que ver con los impactos económicos. Entonces, dicen que la elección es de máximo interés para la ciudad donde se ven. Ay, por favor, díganles que ya no entren, ¿sí? Bueno, otra vuelta. Hemos visto que los factores tecnológicos tienen que ver mucho con los impactos ambientales y los de costo con los impactos económicos. Entonces, esto es de gran interés en los centros urbanos, sí. Alguien me dirá cómo se podría ver los impactos de costo en la elección de la modalidad de un sistema de transporte fácil. Ya les decía, hace 3 años para América, el Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado un proyecto para ver el impacto del transporte en las economías de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ha podido mostrar y demostrar? Que, por ejemplo, la ciudad de San Pablo, que es una de las ciudades más grandes y más extensas y más pobladas del planeta, no he dicho la más, sino una de las más, han mostrado, por ejemplo, de que por los sistemas de transporte existe un incremento de entre el 18 al 22% en el costo de cualquier producto. ¿Qué les quiero decir? Por favor, ¿qué les quiero decir? Si yo me transporto de mi casa a mi centro de trabajo donde produzco, el estrés. ¿Por qué? Porque están mal diseñados los sistemas de transporte. El retraso, la falta de concentración hacen que yo, en vez de producir un bien con un boliviano, produzca con 1,20. Vale decir, entre el 18 y 22%, dice, vamos a poner 20%. Fíjense, ese es el impacto que han medido en estos centros urbanos, el impacto económico. Entonces, fíjense, esto ha hecho en China 2 veces, no totalmente no funcionó, pero fíjense el principio. Era compartir el mismo espacio, pero vertical, no horizontal. Fíjense, acá, este es un tren que tiene 2 pisos. Lo de abajo es vacío. Acá atrás llevan, a ver, una especie de, vamos a decir, de arco de fútbol con una altura X, por decir 2,50, de manera que coches mayores de esa altura no puedan pasar. Por lo tanto, las dimensiones internas sirven para que, independiente de lo que se va desplazando este tren, interiormente van desplazándose otro tipo de vehículos, por supuesto vehículos más livianos. O tenemos esto también, el transporte, vamos a decir así, acuático, por agua, que también en San Pablo existen varios lagos que están queriendo ser implementados como vías de transporte también. Entonces dice, al realizar el proceso de planeamiento del transporte urbano se deberán generar varios comités. Uno de ellos dice, para organizar este planeamiento debería haber el comité de la política pública. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hablamos de políticas públicas? Porque para tener estas vías o estos sistemas de transporte, normalmente la inversión que se hace es inversión pública. Por lo tanto, para ese gasto de recursos económicos, las políticas públicas deben estar bien diseñadas. ¿Y qué aprendimos de esto últimamente? De que en Cochabamba, a nivel local, por ejemplo, el ver ese viaducto que tenemos de la Beijing, parece que hubiese sido diseñado para
transporte privado, vale decir que esas políticas públicas no estaban orientadas a mejorar el transporte público. Después, tener comités técnicos. Es importante ver no solamente la parte o las líneas o los ejes para generar desarrollo en esta ciudad, no solo eso, sino hay que ver el comité técnico y por ende también hay que tener un comité consultivo de la gente, es decir, la participación ciudadana es importante. Y con esto recién generar la gestión del transporte público. Fíjense, ¿por qué hablan de ciudades inteligentes, smart? Deben ser muy concretos, muy medibles, muy convenidos, pues hay que convenir qué es lo que vamos a hacer. Deben ser bien realísticos y en tiempo real. Entonces, ese es vamos a decir, ese sería el acrónimo SMART, SMART, y es lo que significa SMART, lo que ponemos acá, inteligente. Específico, medible, concertado, realístico en tiempo real. Bueno, entonces, para esto deberíamos ver el análisis de la oferta y la demanda. Antes de entrar a este 3.4, tenemos que ver otras cosas más. Para ver el 3.4, yo tengo todo fíjense, 84 diapositivas que dices. Dice, bueno, vi como el transporte, demanda del transporte. No es bueno el transporte, sino hay que poner transporte. Hay que ver la demanda y para ver eso, nosotros podemos recurrir a estudios que se han realizado en la ciudad de Cochabamba. No necesitamos ir ni a México, ni a Ciudad de México, ni a Montevideo. Y para eso, fíjense, dentro es el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable para el área metropolitana de Cochabamba, que se conoce, que es más conocido como el PEMUS, PMMUS, PEMUS. Dentro de eso, de ese estudio de la caracterización y análisis de la demanda del transporte, matrices, origen y destino. En realidad, lo que nosotros tendríamos que ver es esto, la demanda del transporte. Sin embargo, para explicar, vamos a ver un estudio de caso de la ciudad de Cochabamba a partir de que al año 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo ha pagado un estudio que se llama PMMUS, el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible. Y dentro de ese estudio está esto, la caracterización del análisis de la demanda. Sin embargo, hay que entrar a una serie de definiciones que es economía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos va a llevar tiempo, sin embargo, como estoy introduciéndoles a la parte de planificación, miren qué capo la Alejandra, miren aquí Alejandra. Pero bueno, ¿cómo? Para ver esto necesito mucha base, entonces lo vamos a dejar acá y vamos a empezar a motivar a ustedes en base a, por ejemplo, cómo ha sido generado, o mejor dicho, sí, cómo ha sido generado el programa de movilidad, del Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible de Cochabamba, o si ustedes quieren, primero era de Cochabamba, después han puesto del eje metropolitano porque no se podía dividir el PEMUS. Antes de entrar a esto, nosotros nos habíamos quedado con lo siguiente. Dice, al realizar el proceso del planeamiento del transporte urbano,
Y cuando hablamos de esto, perdón, alguien me dice que es muy pequeñito. Para ver, es- este planeamiento del transporte urbano vale decir, vamos a suponer que la mayoría de las ciudades tiene esta distribución de las vías urbanas, como la de Cochabamba, que no es cierta, porque es suficiente ir a Santa Cruz y vamos a ver que su expansión es radial. Sin embargo, nosotros lo que nos interesa es ver esto. Vamos a ver esto. Entonces, para ver esto, fíjense la modalidad de transporte que nosotros manejamos es la vial urbana. Es la que más se maneja porque ha sido la que se ha desarrollado más. Sin embargo, con el tren de Shanghái hemos visto que podemos generar soluciones bastante inteligentes como la que hemos visto. Entonces, vial urbana. Entonces, es lo que vamos a ver y van a ser para mí estos buses de transporte rápido, que podría ser el mejor ejercicio, doblemente articulado. Listo. Aquí está. Listo, este es mi bus que está en Santa Cruz. Ni siquiera tiene ni una articulación, tiene, pero hubiera sido bueno que colocan por lo menos una o dos articulaciones. Pero bueno, entonces, antes de pasar al, al 3.4, necesariamente vamos a tener que revisar muchos conceptos básicos que deberíamos conocer y eso nos va a llevar por lo menos un mes. Y sin embargo, vamos a ver esto, lo último que hemos visto acá, para mostrarles cómo se planifica, sobre todo en estas ciudades, el sistema de transporte vial urbano. Para eso se nos hizo esta presentación. Eso ya les mostré en la anterior clase. La planificación tiene este esquema. De la planificación, ¿qué nos sale? Un plan. Y el plan, por supuesto, se programa y se ejecuta. ¿Qué debe tener esa planificación para que se genere un plan? Todos esos ingredientes. Sin embargo, debe ser sistemático, flexible y disciplinario. Para esto, ¿qué tenemos? Un marco normativo general y hemos visto que vamos a partir, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, que es la pirámide legal, de la normativa madre de todo, o marco, si ustedes quieren, marco madre, que es la constitución política del Estado. Después tenemos el sistema de planificación integral del Estado. Fíjense, ya incorporan este término integral y es del 2016. Después sacaron en el 2011 la Ley General de Transporte y esta es la ley de los gobiernos autónomos municipales. Acá se mueven las competencias locales. Acá las tres competencias, porque está, pero igual acá las tres competencias, pero acá nos muestra de que hay competencia nacional, competencia departamental y competencia local. Exclusivamente esta competencia local, la aplicada de Kelsen. Las etapas del desarrollo de los sistemas de transporte, lo que hace rato vimos. Yo voy a planear. Entonces, si yo quiero ver cómo voy a desarrollar este sistema de transporte vial, terrestre, urbano, pero tengo que llegar
tejer toda una malla de subsistemas y para eso voy a hacer planeación. Voy a planear en algún lugar de la ciudad de Cochabamba. Y para eso yo voy a consultar datos o voy a verificar o voy a investigar si existen datos básicos como estos. Por ejemplo, alguien me dirá qué es el TPDA. ¿Alguien me puede decir qué es el TPDA? Hola, estamos hablando del transporte vial terrestre urbano, vale decir, de los micros, de los minis, de los taxis, de los colectivos, etcétera, etcétera, de los clusters. Estamos hablando de ese tipo de vehículos que forman parte del sistema de transporte vial terrestre urbano. Entonces, ¿alguien me puede decir qué significa esta abreviatura? Por favor. Voy a ir viendo, por ahí les doy hasta 15 puntos. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Ingeniero, ¿no es promedio diario anual? A ver, por favor, no te he escuchado bien. ¿Puedes repetirme, por favor? Tránsito promedio diario anual. Ya, está bien lo que has dicho. Más que tránsito, mejor redactado será tráfico, pero está bien lo que tú has dicho. Tráfico promedio diario anual. ¿Por qué nos interesa eso? Porque tengo que ver su capacidad, ¿verdad? ¿Cuánto volumen de vehículos pasa al día? Pero, a ver, contigo seguimos charlando, te voy a regalar una cantidad de puntos, pero vamos a ir razonando. A ver, dime, ese tráfico promedio diario anual, si yo solo vería el día martes, me olvido del TPDA, y vería el flujo del día sábado, ¿será lo mismo? Hola. Ingeniero, ¿puede repetir un momento? Creo que mi internet está mal, no le estoy escuchando bien. Y a ver, ¿ves esta figurita que está al lado del TPDA? Esta figurita, ¿sí? Te digo, Sí, este tráfico promedio diario anual, nos olvidamos de eso, este tráfico que ves, será igual el día martes que el día domingo, por decir, o el día miércoles que el día domingo. Este volumen que ves será igual o según similar. Te estoy similar. poniendo, a ver, por favor, razonaremos. A ver, para que lo veas mejor, la cancha. La ponte, si quieres tú, en la Ayacucho, en la terminal de autobuses. Tú ves esta cantidad de volumen de vehículos el miércoles, igual ves el domingo. No, Eso es lo que te estoy queriendo mostrar, pues. Entonces, por eso que buscamos promedio para tener esa variable básica. ¿Esto qué podría ser? El Ya, factor horario de máxima demanda, ¿viste? ya, ¿y eso qué significa? ¿Podrías decirnos, por favor? ¿Qué hay horarios fijos, podría decir? Está bien, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando uno diseña, siempre busca los momentos más críticos, o si ustedes quieren, estructura los estados críticos, ¿verdad? Entonces, lo más crítico será pues esto, donde de acuerdo a la clasificación del HCM 2000 o 2010, vamos a decir es nivel E, y nivel E que significa altamente congestionado. ¿Y esto qué será? ¿Qué será? Se nota, ¿no? Esto. ¿Alguien me puede decir qué es?
El que ha hablado conmigo y la chica en el chat me van a poner por favor su nombre. Acá. Es variabilidad. Y ahorita acá me van a poner su nombre. Está bien, Inge. Ya, bueno. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Bueno, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Lo que se ha pintado. BM espacial. Velocidad media espacial, ya les he dicho que una de las variables más importantes, por no decir la más importante, porque todas son, es la velocidad media. Y ustedes van a ver, porque han llevado en física, velocidad media temporal, velocidad media espacial. ¿Por qué me interesa la espacial de espacio? Por eso. Entonces, si yo, con estas variables, puedo justificar algo que ya se está viendo. ¿Qué se está viendo? Se está viendo esta fotografía, ¿no ve? Wow, ¿cómo mejoramos esto? Generamos dos líneas más, expandimos la vía, ¿qué hacemos? Es decir, o finalmente esta línea de transporte que era la W, en vez de que venga por esta vía, podemos mandar por otra. Es decir, empiezo a ver cómo resuelvo el problema. Entonces, si estas variables me justifican técnicamente lo que estoy viendo, por supuesto pasamos al diseño. Entonces, ¿qué pasa con el diseño? Fácil. De aquí viene aquí. Al diseño. Entonces, para eso se contrata un estudio de diseño final. ¿Y qué aprendimos nosotros? Ojo, esto ya hemos llevado nosotros. ¿Qué debemos tener acá, por favor? Voy a tener que colocarlo, lo siento mucho. Hasta acá se llama, cuando llega acá, se llama refactibilidad. Entonces, y cuando está acá, se llama factibilidad. Ahí vamos a poner. Aquí está, entonces, ¿qué es lo que a dónde vamos a llegar? Teniendo las alternativas de solución, vamos a llegar a una sola que se llama factibilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el diseño se hace el estudio de diseño final. ¿Y qué significa hacer el estudio de diseño final? Tener la factibilidad del proyecto. Y fíjense como resultado que tenemos en la figurita, ni siquiera se han fijado. Esto. Algo nos tiene que llamar la atención. Miren, mayor cantidad de personas, por lo tanto, vehículos de transporte masivo, grandes avenidas. La economía con el transporte parece que sí. Acá, inclusive ya no hay autitos, acá son peatones, casas pequeñitas, etcétera, etcétera, menor volumen de personas.
Entonces, el diseño final debe estar enfocado a esto, ¿verdad? A que debe estar asociado a la economía. Construcción. Ya hemos visto cómo se construyen las vías, sobre todo las vías urbanas, si se hace, por ejemplo, con pavimento, construcción de vías urbanas y carreteras. En realidad se llama vías urbanas y rurales, si quieren llamar carreteras también. Entonces, esto viene a ser la construcción de las vías. Y finalmente hemos visto algo que es importante, que exista operación y mantenimiento. Esto que nosotros nos descuidamos. Entonces, ¿cómo son los criterios de la planificación? Y nosotros hemos visto que en esos criterios de planificación deben ir representantes de los ciudadanos como comité consultivo. Sin embargo, quien definió ese tipo de proyecto fue el Comité de Política Pública. ¿Quién ha revisado los aspectos técnicos? Ese comité técnico que está compuesto generalmente por diferentes instituciones que se dedican a ese rubro. Y lo más importante, el Comité Consultivo de los Ciudadanos, porque sin su aprobación no se puede hacer nada. Bueno, entonces por favor, hasta ahí díganme si se ha entendido o no. Hola, Sí, Yo, ingeniero. ¿se ha entendido? Preguntas, hasta aquí hemos visto. ¿Sí? Bueno, me parece bien. Entonces, como hemos entendido eso, ahora tenemos que ir a ver esto, que lo vamos a hacer rápido porque esto es el complemento a esta parte, complemento. Si no les doy, seguramente ustedes tampoco van a poder investigar. ¿Qué es la economía? Ya hemos visto. ¿Cómo administramos los recursos escasos que tenemos? ¿Para qué? Para generar un bien o un servicio. ¿Se ha entendido? Yo tengo que satisfacer una necesidad. Para satisfacer esa necesidad tengo recursos económicos escasos. Entonces debo ver cómo aplico esos recursos económicos escasos para dar respuesta a esta necesidad. Entonces, ¿cuál será el problema económico? Si esa es la economía, ¿cuál será? Primero, las necesidades. Dice, las necesidades son infinitas, crecientes. A ver, yo les pregunto esto, y vamos a partir solo de datos de transportes reales. Más o menos, en Cochabamba ahora deben haber unos 450.000 vehículos. Si nosotros vamos a suponer que somos en Cochabamba, en el eje metropolitano, somos aproximadamente 1.200.000 personas. Quiere decir que una familia tipo de 4 a 5 personas tiene 1.5, 1.7 vehículos por familia. Pregunta, ¿será necesario, será una necesidad que de los 4 miembros de la familia, cerca 2 tengan vehículos? Sí, sí. Eso no es una necesidad, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tenemos que ir revisando para no generar burbujas. Eso no es una necesidad. ¿O será una necesidad que, a ver, tú que me has hablado, te podría preguntar, pero en el mejor sentido y con mucho respeto, ¿cuántas laptops tienes? Claro, dije, solo tengo uno.
Dime, ¿será una necesidad que tengas, crees? No, Inge, sería más como que Ah, uno. no, por eso. Entonces, primero hay que definir la necesidad. ¿Se está entendiendo? Entonces, ese es el problema del sistema capitalista que crea ese tipo de burbujas. No es necesario que mi persona tenga 2 vehículos. Es una irracionalidad total. Eso no es una necesidad. Yo podría justificar mi necesidad y, por supuesto, podría resolver con un solo vehículo, no con 2. Y, por otro lado, los recursos. Serán finitos, serán agotables, serán escasos, se podrá sustituir por tecnología. Siempre hay que ver los recursos. Entonces nosotros, para el tema de transporte, nosotros deberíamos ver 3 cosas. Primero, las vías. Segundo, los vehículos. Y tercero, las terminales. Hablamos de tecnología y eso es lo que acabamos de ver en el tren de ¿cómo era? Mablet y Shanghái. ¿Y cuál es una actividad económica? Producir, distribuir y consumir. Imagínense si para mi consumo yo me genero necesidades artificiales, otra vuelta, estamos generando una burbuja. Hay que producir, sí. A ver, vamos a ir viendo con el tema del transporte. ¿Qué es lo que están viendo ahora, este día o desde el día de ayer? ¿Qué colas están viendo ustedes? Las colas en el de diésel de los autos. En los surtidores de los combustibles para los vehículos, ¿verdad? Estos recursos, por ejemplo, ¿son recursos finitos o infinitos? Son finitos, son recursos no renovables. Los hidrocarburos fósiles son recursos no renovables. Entonces, si es así, deberíamos ver, por ejemplo, en Bolivia se estaban generando otro tipo de biocombustibles que podía sustituir a este recurso. ¿Se ha entendido? Ese es el problema económico. La actividad produzco, distribuyo y consumo. Que han producido combustible. Y la verdad es que Bolivia, por tener sus yacimientos de hidrocarburos livianos, no produce diésel, tiene que importar diésel. Algo de gasolina produce, igual importa el resto. Entonces, eso es lo que se produce, distribuyen y están viendo, hasta colas están viendo. ¿Por qué? Por ese consumo ficticio. Yo he sacado ahora mis 3 coches para que vayan a hacer cola para poner combustible. Los factores, ustedes ya han visto capital, tierra, trabajo. Esto han visto en Ecopol. Al hablar de tierra, por ejemplo, en el sistema de transporte, ¿de qué estaríamos hablando? En el sistema de transporte vial. ¿Qué sería tierra? Las vías, pues. Y hay 3 tipos de vías urbanas. Las principales o estructurantes, las secundarias y las locales. Bueno, no sé, bienes. Aquí están las bienes. Según su clasificación no me interesa ver sectores económicos. ¿Una familia es una unidad económica? Sí. ¿Una persona es una unidad económica? Sí, porque consumen y ofertan sus recursos. Las empresas igual. Y los sectores, sector público establece el marco jurídico institucional de la política económica, proporciona servicios. ¿Cuáles son los agentes económicos? Es eso económico, sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Por qué es importante? Porque vean que el servicio de transporte
está considerado como agente económico en el sector terciario. ¿Y cuál es el sector primario? Los recursos naturales. ¿Se ha entendido? Bueno, hasta aquí, por favor, preguntas, porque están ustedes, no sé, están en el planeta Ríbico. ¿Algo se ha entendido? Sí, Inge, todo claro. Bueno, entonces, vamos a ir viendo. Miren, voy a ir pasando esto rápidamente porque eso es el complemento, ¿verdad? A lo que ustedes deberían saber. Consumo e inversión. Los factores productivos, el proceso económico para producir un bien y un servicio. Si yo quiero repetir, pongo inversión y se vuelve ciclo. Produzco un automóvil, que es un bien, el consumo, y se va a satisfacer el nivel de vida de mi yerno. Acá sigo invirtiendo y voy a seguir produciendo para el consumo. Preferencias y bienestar. El bienestar lo vamos a dejar así, no quiero entrar en detalles. Las necesidades hemos dicho son infinitas, sin embargo, el bienestar dice que es el desarrollo. Pero el desarrollo entendido como desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo tecnológico, no sé de qué desarrollo hablarán. Yo prefiero entender el desarrollo en términos integrales, no solamente fijarnos, como ya estamos acostumbrados a pensar que el desarrollo es solo desarrollo económico. Eso no va, prefiero ver el desarrollo como algo integral, vale decir, como la salud, como la educación, el empleo, eso es desarrollo. Equilibrio de mercado. Entonces, acá vamos a ir quedando, fíjense, hemos hablado de la demanda. Díganme, algunos de ustedes, bueno, yo les voy a explicar rápidamente de este cuadro. Fíjense, en el eje de las Y están los precios y en el eje de las X la cantidad. Aunque como en inglés, cantidad está con Q. ¿Sí? Acá tenemos la función demanda y la función oferta. Cuando se produce estas dos funciones y tenemos en el primer cuadrante, porque no podemos tener en otro cuadrante, vale decir la producción y la cantidad deben tener esa condición de no negatividad, vale decir deben ser positivos. Y si yo tengo estas dos funciones, quiere decir que estoy hablando de microeconomía. Sin embargo, como hablábamos de la demanda, fíjense, está pintada de rojo la demanda. ¿Alguien me podría decir, más allá de la definición económica, matemáticamente, cómo definirías esta función demanda? Por algo podría definir. Por favor, ustedes vean, tienen 2 minutos para analizar y me dicen, y voy a dar otros 5 puntos más. ¿Se ha entendido? Si yo, en ese sistema de ordenadas positivas, de cantidad y precio, tengo una función de este tipo, que la voy a denominar demanda, sabiendo matemáticas, podría usted definirme qué es la demanda, no en términos económicos, sino en términos de las matemáticas. Una recta con pendiente negativa. Y ya, primero podemos decir que para simplificar este tipo de función demanda, podríamos simplificar generando una función lineal, porque es más fácil, más entendible, ¿sí? ¿Vale? Y lo segundo, ¿qué pasa cuando, cuando tú me has hablado de pendiente, en términos matemáticos, qué significa este cambio en la pendiente? ¿Qué significa? Generar una derivada, Roberto.
Si tú derivas una función, tienes en ese punto la pendiente. Y en este caso, si la pendiente es negativa, ¿qué estamos afirmando? Que la función demanda que me han presentado en este cuadro viene a ser esto. ¿Por qué razón? Porque tiene pendiente negativa. Y al revés, la función oferta es en ese sentido con pendiente positiva porque yo derivo y me da eso. ¿Está entendido? Hola. Sí, Inge, se entendió. Bueno, entonces yo no sé qué voy a hacer. Usted, a ver, acá. ¿En qué hemos quedado acá? Bueno, eso es lo que debemos saber. Y eso es lo que estamos tratando de explicar. Porque ustedes no tienen esa base, ¿verdad? ¿O tienen? Hola. No, Inge, no. Vale, entonces, hasta acá, ¿se ha entendido algo? ¿Qué estamos viendo sobre esto? Si quieren leer, facilito es función de la demanda, medición, oferta, tipo de... Bueno, entonces, preguntas hasta acá, por favor. Preguntas. Por favor, preguntas. Compañeritos, por favor, pueden hacerme preguntas. Bueno, entonces, ¿les parece si aquí lo dejamos? Hola. Sí, está bien, Inge, para estar revisando nosotros mismos también cosas relacionadas Ya. con el tema. Sí, Inge. Bueno, ya, muchas gracias. Entonces, vamos saliendo, ¿sí?